Buenas tardes, mis queridos antipejes. Leyendo un artículo de El Financiero de Sergio Negrete, más que nada en el artículo, él se está refiriendo al poder, al poder tan grande que se le ha dado a Andrés Manuel en estas elecciones. Un poder que no se había visto desde los dinosaurios priistas como Echeverría, López Portillo y de la Madrid. Em, en lo que estamos preocupados, la mayoría de nosotros, no es tanto el poder que se le ha dado a Andrés Manuel, sino qué piensa hacer él con tanto poder. Tiene las facultades y tiene la capacidad legal, porque tiene la mayoría en las cámaras, para hacer cambios a la Constitución como él quiera. Si se quiere hacer vitalicio, lo puede hacer. Si quiere modificar la Constitución en muchas otras formas, lo puede hacer. No hay nada que lo detenga. Así que, ¿qué estamos viendo con esta victoria de Andrés Manuel? Pues el regreso del PRI omnipotente, nada más que ahora se llama Morena. Entonces, déjenme leerles partes del artículo para que podamos darnos una idea de este poder increíblemente grande que se le ha dado a Andrés Manuel y que ya no hay forma de contrarrestarlo. No hay contrapesos en el sistema mexicano. Digo, lo pueden ver ahora con lo que pasó con el fondo de los damnificados. El INE tuvo que decir que pues no iba a haber multa. Se tuvo que retractar y eso es en gran medida por el poder que le dieron los mexicanos a Andrés Manuel. Muchos de los seguidores de Andrés Manuel creen que el poder lo tiene el pueblo. El poder lo tenía el pueblo en las elecciones, pero ahora lo tiene Andrés Manuel. Ellos lo entregaron. Es lo que yo quisiera que entendieran, que Andrés Manuel no es el pueblo. Ningún presidente o ningún gobierno representa realmente al pueblo. Por lo menos hasta ahora en México eso no ha sucedido. Esto de un gobierno del pueblo para el pueblo, pues es pura mentira. Entonces, ya lo veremos en los siguientes años, veremos qué tan totalitario puede ser Andrés Manuel. La economía acota. ¿Lo sabe Andrés Manuel? AMLO podrá cambiar las leyes para aumentar a su gusto el déficit fiscal, pero no podrá forzar a los ahorradores a prestarle dinero. El virtual ganador sabe hacerse de poder y manejarlo. Además, está familiarizado con infringir leyes, justo hasta los límites, para que no haya consecuencias graves para su persona o su partido. De sus labios salen palabras como democracia. Sus acciones son muchas veces las de un autoritario. Al cabo, se trata de un priista que dejó el partido, pero nunca dejó de ser priista. Quizá ni en sus sueños Andrés Manuel López Obrador se imaginó que los votantes le entregarían semejante mandato. Es un tributo tanto a su genio y antena política como a la decepción del pueblo mexicano causada probablemente por el último gobierno del PRI. Enrique Peña Nieto y su administración mostraron la soberbia que caracterizó al tricolor de una era ya pasada. Podemos tratar de servirlos, pero primero nos serviremos a nosotros. AMLO controlará el Congreso y con relativa facilidad puede lograr la mayoría para modificar la Constitución a su gusto. Tiene ese poder omnímodo, del que constantemente mostraba nostalgia. Para los gobernadores rebeldes, suponiendo que existan gobernadores rebeldes, tendrá a su disposición la correa presupuestal. Desde Miguel de la Madrid no había un presidente con tanto poder. El poder siempre tiene el potencial de nublar y corromper. Muy pocos se han salvado de ser corrompidos por el poder. Y el poder absoluto solamente amplifica esto a un grado peligroso. Eso fue el PRI con sus presidentes. Eso puede ser Morena ahora con López Obrador. El peligro, como tantas veces se dijo en campaña, no es que se repita un de la Madrid, sino más bien un Echeverría y un López Portillo, que dejaron este país tan empobrecido que todavía hasta la fecha cargamos con la pobreza generada en esos dos sexenios. Son muchas las promesas del tabasqueño que muestran su analfabetismo económico. Esa creencia
y a veces hasta certeza que demuestra Andrés Manuel, que la voluntad del señor presidente es suficiente para lograr lo que parece imposible, pues se vendrá abajo en un futuro. Hoy el futuro presidente tiene todo para creer que cuenta con el mandato popular que apoyará su autoridad transformadora, la cuarta según dice él. El error de Luis Echeverría y López Portillo fue creer que la economía, además de la política, tampoco los acotaba. AMLO podrá cambiar las leyes para aumentar a su gusto el déficit fiscal, pero no forzar a los ahorradores a prestarle dinero, menos todavía imponer a las agencias calificadoras su voluntad para que los bonos mexicanos no sean catalogados como basura. México pagó un precio alto por esa ignorancia, tanto la de López Portillo como la de Luis Echeverría. Se puede pensar que personas como Carlos Ursúa o Jesús Seade contendrán el mesianismo económico de Andrés Manuel. Eso mismo dijo Hugo Marguén, el primer titular de Hacienda, cuando fue titular con Echeverría. Y Luis Echeverría lo mandó exiliado a la Embajada de Londres. La economía acota. ¿Andrés Manuel lo sabrá? Pues esperemos que lo sepa porque todavía en tiempos de Luis Echeverría y López Portillo, México era un país que vendía materias primas. Actualmente ya no lo es. Es un país que depende muchísimo de la inversión extranjera, depende muchísimo del turismo y sobre todo depende muchísimo de la maquila. Así que estamos teniendo un presidente muy parecido a esos dinosaurios priistas de Luis Echeverría y López Portillo, pero nuestra economía ya no es la misma. Así que, aunque a Andrés Manuel le encantaría que nuestra economía fuera muy parecida a la de aquel entonces, ya no lo es. Veremos qué pasa, estaremos todos muy al pendiente, pero no pinta nada bien para México. Cuídense mucho y hasta mañana.